Imagínate ser castigada por la persona que debería protegerte, y que eso ocurra cada día hasta que ya no recuerdas cómo era sentirse segura. Así comenzaba la mañana de Elena. El porón húmedo que servía de cuarto, el olor a humedad mezclado con aceite viejo y la rutina silenciosa que convertía a la casa en una maquinaria de desprecio. Una tostada quemada bastó aquella vez para encender todo. El pan se doró de más porque la mano de Elena temblaba. Había dormido poco sobre el colchón fino, con la manta pegada a la piel como si fuera la única cosa que la fijara al mundo. El día anterior Rodrigo había dejado la radio encendida hasta tarde. Marcelo había traído amigos. Lourdes había vuelto de la noche con la irritación pegada en la voz. A ella le tocaba madrugar para que la casa tuviese algo comestible. Siempre le tocaba a ella. «Otra vez quemaste la tostada», gritó Lourdes desde la cocina, su voz rebotando en el techo bajo. «¿Qué vales para esta casa? ¿Para qué sirves?» Elena bajó los ojos y recogió la rebanada humedecida por la gelatina en la mesa. Dejó la bandeja en el fregadero y cuando trató de disculparse, la bofetada vino como un instrumento aprendido, seco y seguro. No fue la primera. Su piel la reconocía, su memoria la acumulaba como un mapa de vergüenza. Valdir, en su silla, miró hacia otro lado. Los hermanos se permitieron la ironía desde la mesa. Ella dejó que el golpe pasara sobre su cara sin hacer ruido. En su costado, la memoria de golpes anteriores latía como pequeñas brasas. Aprendió temprano que las quejas atraían más golpes, que las preguntas traían más insultos, y que, por eso, la invisibilidad era a veces el recurso más eficaz. Estar, pero no molestar. Fue así como se volvió experta en desaparecer dentro de la misma casa que la contenía y la rechazaba a la vez. La vida en el porao tenía una liturgia propia. Lavar ropa en la madrugada, ordenar las cosas que nadie más reclamaba, cocinar lo que quedaba y limpiar con manos que ya no recordaban ninguna caricia. Entre las paredes con manchas de moho, Elena guardaba un pequeño tesoro. Un cuaderno viejo con hojas de ejercicios escolares y una pluma que había encontrado en la bolsa de una clienta. En ese cuaderno escribía frases sueltas que nadie leería, pequeños ensayos juveniles que nacían del deseo de nombrar el mundo de otra manera, como si las palabras pudieran abrir ventanas donde las ventanas no existían. Los domingos eran una excepción, no por la misa ni por la liturgia en sí, sino por la escalinata que llevaba a la iglesia en la cima del barrio. Subir aquellos escalones le regalaba a Elena una respiración distinta. El aire parecía más claro, el viento más sincero. Allí por un par de horas podía sentarse en un banco y mirar a la gente sin sentir que cada mirada era un juicio. La iglesia no era la solución a sus problemas, pero en ese pequeño santuario de piedra, con las manos teñidas de cera y el eco de las voces cantando, Elena recordaba que había otra forma de existir. Aquel domingo, tras la misa, la lluvia había dejado el olor de la tierra mojada. Ella bajaba por las escalinatas con la cabeza agachada, recogiendo el borde de su falda, cuando resbaló. Fue un segundo, un pie fuera de lugar, el corazón subiendo al cuello. Sintió la caída aproximarse, el golpe en el borde de los escalones, y entonces una mano la sujetó por el codo con firmeza sin aspavientos. «Cuidado», dijo una voz profunda, neutral, sin lástima y sin curiosidad invasiva. Era la primera vez en años que una mano ajena actuaba sin reproche ni expectación. Elena se incorporó lentamente, enrojecida por la vergüenza, y miró al hombre que la había tomado. Era mayor que la mayoría de las personas que ella veía en el barrio. Tenía el cabello cano en las sienes y una barba corta, bien cuidada. Vestía un abrigo largo y sostenía un paraguas que aún goteaba. Había una calma en su mirada que no pedía explicaciones. «Gracias», murmuró ella, con la voz pequeña, como si las palabras fueran cristales que podían romperse. El hombre asintió y continuó su camino sin mucho más. Elena repitió el gesto cotidiano de evitar la atención, pero, en el banco de la plaza, quedó la impresión de que alguien había observado su equilibrio y lo había corregido sin espectáculo. Esa pequeña dignidad ejercida por una mano ajena se grabó en ella como una nota musical que no se olvida.
Los domingos siguientes se convirtió en habitual encontrarse con aquel hombro en la escalinata. A veces lo veía hombro con otras personas, otras veces venía solo y se quedaba recostado sobre el pasamanos leyendo un libro. Un día, al salir de la misa, él le ofreció una servilleta cuando el viento hizo que su pelo se pegara a la cara. En otro, le dejó pasar primero por la puerta. Eran gestos discretos, realizados como si fueran parte de la decencia normal del mundo. Elena, que no entendía aquellas amabilidades, empezó a responder con una timidez vigilante. Él se presentó una tarde sin prisa. «Me llamo Miguel». «Elena», dijo ella, deseando que su voz sonara menos frágil. Miguel no preguntó por su familia, no la miró como un caso de caridad. Hablaba de cosas sencillas, del tiempo, de los libros que llevaba en la cartera, de cómo la lluvia hacía las escaleras resbaladizas. A través de sus palabras calmas fue tejiéndose un hilo que no exigía nada. Con el paso de las semanas, Miguel le trajo un pan dulce de la panadería que había cerca, envolviéndolo con un papel donde escribió una dedicatoria breve, para quien sube las escaleras con cuidados invisibles. M. Elena guardó esa nota en su cuaderno como si fuese una reliquia. No era la generosidad en sí misma lo que la conmovía tanto, era que alguien hubiera notado el esfuerzo de subir. Los domingos siguientes se convirtió en habitual encontrarse con aquel hombre en la escalinata. A veces lo veía hombro con otras personas, otras veces venía solo y se quedaba recostado sobre el pasamanos leyendo un libro. Un día, al salir de la misa, él le ofreció una servilleta cuando el viento hizo que su pelo se pegara a la cara. En otro, le dejó pasar primero por la puerta. Eran gestos discretos, realizados como si fueran parte de la decencia normal del mundo. Elena, que no entendía aquellas amabilidades, empezó a responder con una timidez vigilante. Él se presentó una tarde sin prisa. «Me llamo Miguel». «Elena», dijo ella, deseando que su voz sonara menos frágil. Miguel no preguntó por su familia, no la miró como un caso de caridad. Hablaba de cosas sencillas, del tiempo, de los libros que llevaba en la cartera, de cómo la lluvia hacía las escaleras resbaladizas. A través de sus palabras calmas fue tejiéndose un hilo que no exigía nada. Con el paso de las semanas, Miguel le trajo un pan dulce de la panadería que había cerca, envolviéndolo con un papel donde escribió una dedicatoria breve, para quien sube las escaleras con cuidados invisibles. M. Elena guardó esa nota en su cuaderno como si fuese una reliquia. No era la generosidad en sí misma lo que la conmovía tanto, era que alguien hubiera notado el esfuerzo de subir. En la panadería, donde el aroma de café y harina servía de cortina, Miguel la invitó a sentarse. No la llevó a un restaurante elegante ni le propuso cambios rápidos. Pagó 2 cafés y habló sobre un libro que, según él, había cambiado su manera de ver la vida. Le contó, sin dramatismos, que su mujer, Isabel, había sido amiga de las letras y que ella creía en la capacidad de los libros para transformar la soledad. Isabel decía que un libro puede ser como una luz pequeña en una habitación oscura, dijo Miguel con la mirada lejos, como si viera una imagen pasada. No resuelve todo, pero te permite leer un poco más claro. Elena lo miró y pensó en su cuaderno de hojas gastadas. Nunca nadie había asociado sus deseos de aprender con el cuidado, y la idea de que alguien pensara en leer como un refugio pareció abrir una puerta que ella no sabía que existía. Dona Celia fue otro hueco de calor en su vida. Ella la conocía desde hacía años, la había contratado para limpiar y ordenar la casa, y con el tiempo su relación había tomado una forma menos rígida que la que tenía en su propia familia. Dona Celia no era paternalista, era práctica y afectuosa. Dejaba que Elena desayunara con la familia en ocasiones, le compraba una barra de pan de vez en cuando y la llamaba por su nombre con una ternura que no se escondía. Para Elena, los domingos con Dona Celia eran una tregua, un tiempo donde podía dejar de ser la que sirve y existir como alguien a quien se le preguntaba por su salud. Una tarde, mientras planchaba en la cocina de Dona Celia, Elena recordó un episodio de la infancia que había enterrado en silencio. Tenía 9 años cuando, por error, escuchó una conversación en la que una tía decía que no era hija de Lourdes. Las palabras habían caído en su oído como un golpe sordo. «Esa no es de la casa», había dicho la tía. Desde entonces, la relación con su madre se volvió más dura,
como si la idea de no pertenecer justificara la distancia y el castigo. En su interior, la revelación le había manchado la identidad con una duda persistente. ¿Cómo reclamar un lugar cuando tu sangre parecía discutida? Esa información, lejana en tiempo, moldeó cada humillación posterior. Cuando Lourdes la llamaba inútil, Elena sentía que la acusación encarnaba algo más profundo. No solo la acusaban de no servir, le recordaban que no pertenecía. Esa herida invisible fue creando un patrón de retraimiento que la hacía más dócil, más cuidadosa en los gestos y más urgente en el silencio. Pero aquel mismo silencio era el que permitía que ocurrieran las pequeñas resistencias. Detrás de la respiración contenida, Elena guardaba un deseo firme: terminar la escuela, aprender algo que le permitiera pensar el mundo con otras palabras. No tenía claro cómo hacerlo. La idea de inscribirse en la EJA le parecía un sueño enorme y frágil. Aún así, cada noche escribía en su cuaderno, haciendo ejercicios de ortografía y copiando poemas de memoria. La educación era para ella una puerta que no sabía cómo abrir, pero que estaba convencida que existía. Los gestos de Miguel se fueron sucediendo sin prisa ni estridencias. Un día apareció con un libro en la mano, un ejemplar usado de poesía con la portada desgastada. Dentro, en la página de guarda, había una dedicatoria en letra inclinada. Para Elena, que sabe subir escaleras, con respeto y memoria de Isabel. Miguel explicó tímidamente que Isabel le había pedido, en vida, que ayudara a quien le demostrara voluntad de mejorar. No habló de rescates ni de imposiciones, habló de acompañar procesos. Elena recibió el libro con cautela. No era fácil aceptar favores. Había aprendido a pagar la ayuda con lealtad resignada y temía que cualquier regalo llevara la demanda de gratitud eterna. Pero el libro no llegó con condiciones, sino con una nota íntima de quien había perdido a alguien y cumplía lo que había prometido en silencio. Esa fidelidad a una promesa ajena le pareció extraña y a la vez adecuada. Era como si la memoria de Isabel fuese una llave que abría una mano dispuesta a sostener, no a poseer. Con el tiempo, los ofrecimientos de Miguel se hicieron más concretos. Pagos discretos para que Elena no tuviera que empeñar cosas. Una vez, cuando su madre tuvo una discusión especialmente violenta con ella, Miguel dejó en la portería un paquete de comida para la semana. No lo regaló para humillarla a cambio de algo. Lo dejó como quien pasa por la vereda con una bolsa de pan para alguien que lo necesita. Esa manera de dar sin alardes removía en Elena sensaciones contradictorias: gratitud, desconfianza, alivio y sobre todo una sensación nueva de posibilidad. En la cocina del Porao, Elena se permitía hojear el libro de poesía cuando la casa callaba. Las palabras la acompañaban como una voz que no pedía nada. En su interior crecía una sensación que no era todavía valor, ni libertad, ni amor. Era la impresión de que su vida podía tener otros ritmos. Quizá aprender significaba no solo acabar con la humillación externa, sino nombrar sus propios límites y pedir pequeñas cosas sin miedo. Una tarde, al bajar las escaleras de la iglesia, Miguel se detuvo frente a ella con una expresión seria pero sin urgencia. «Sé que esto puede sonar precipitado», dijo, «pero si necesitas un lugar para estar con seguridad, tengo un anexo en mi casa. No es una imposición, es una posibilidad. Isabel cuidaba de esa casa. Me pidió que la mantuviera en condiciones y, si alguna vez conociera a alguien con ganas de estudiar o de rehacer su vida, lo pensara». Las palabras cayeron en Elena como una sorpresa que debía ser evaluada con cautela. Un anexo, un techo que no oliera humedad y no estuviera sujeto al humor de su madre, un armario propio. La idea se ofrecía como un puente, pero en su mente emergían las preguntas: ¿a qué precio? ¿Qué esperaría él en retorno? A lo largo de su vida, cualquier oferta había venido con condiciones implícitas: lealtad, silencio, obediencia. Se alejó con el libro contra el pecho, la bolsa de pan demasiado ligera para el peso de la posibilidad. Esa noche, mientras doblaba sus pocas prendas en el Porao, Elena imaginó el anexo.
una ventana que no daba a un patio lleno de escombros, sino a un jardín con luz. Imaginó también las miradas de su familia si alguna vez supieran que se iba, la vergüenza pública, los chismes, las amenazas veladas. Sabía que aceptar no sería únicamente un acto de escapatoria, sino una decisión con consecuencias que tocarían a quienes la habían formado y a quienes la habían dañado. Se sentó en la cama y sacó su cuaderno. Con la pluma escribió una carta que no tenía destinatario claro, una carta para ella misma. Comenzó con una lista de razones por las cuales merecía un lugar digno. Para estudiar, para descansar, para aprender a decir no. Luego, escribió las preguntas que la inquietaban. ¿Me usarán? ¿Le daré demasiado poder a otro? ¿Puedo hacer esto sola? Traducir sus miedos en palabras la hizo menos sujeta a las dudas que la desgarraban. A la mañana siguiente en la panadería, Miguel habló de nuevo del anexo con una calma que no empujaba. «No tengo prisa», dijo. «Si decides venir, te daré tiempo. Hay condiciones, sí, que respetes las reglas de la casa, que sigas con tus estudios si así lo deseas, y que si en algún momento quieres irte, lo puedas hacer sin culpas». La mención de condiciones la sorprendió favorablemente, no porque le dictara el camino, sino porque reconocía su autonomía. Miguel no prometía solucionar todo, proponía un acuerdo. Para Elena, el hecho de que alguien la tratara como interlocutora la tocó profundamente. No era una salvación gratuita, ni una compra de favores, era un ofrecimiento con límites claros. Sin embargo, la realidad no se contenía en las palabras. Volvió a casa y encontró la cocina fría y la tensión en el aire. Rodrigo la miró con desprecio cuando le dijo que un hombre la había ofrecido. Marcelo se burló delante de amigos. Lourdes, con el ceño más cerrado que de costumbre, preguntó: «¿Y qué te dará ese hombre? ¿Dinero? ¿Qué quiere a cambio?». La pregunta tenía una forma de amenaza. Para Elena, aceptar significaría enfrentarse a la humillación pública de su familia, a la probable acusación de vendida o de traidora. Pero quedarse también era una condena. Esa mañana, después del insulto, Elena tomó una decisión que sería el primer paso que ella misma recordaría como una de sus acciones. Escribir una nota breve a Dona Celia, contándole parte de la situación, pedirle consejo y, sobre todo, preparar algo de dinero con trabajos extras que había hecho en la casa para tener pequeños ahorros. No iba a dar un salto ciego. Mientras hacía esos planes, por la noche, la puerta chirrió y apareció una figura con la forma de Miguel. Traía una bolsa con alimentos, como quien trae un gesto práctico para aliviar una semana difícil. No pidió nada, solo dejó lo que había traído y, antes de irse, se inclinó un poco. «Si necesitas ayuda con documentos para la escuela, puedo conseguir a alguien que te oriente», ofreció en voz baja. «No quiero que eso sea una carga». Elena, con el corazón apretado, apenas pudo responder. «Gracias», dijo, y la palabra tuvo en ella un peso de verdad. No la usaba por costumbre, sino porque sentía que algo en su interior se movía. Aquellas pequeñas escenas acumuladas comenzaron a transformar su día a día. Un paquete de comida por aquí, un libro por allá, una charla en la iglesia que no la miraba con lástima, y la posibilidad tangible de otro techo, todas ellas fueron creando un mapa distinto de opciones. Pero también la expusieron a ataques. En la calle, vecinos comenzaron a susurrar. En la casa, los hermanos intensificaron las ironías. Marcelo llegó a preguntar si Miguel era un hombre rico que la iba a comprar. Las palabras repetidas intentaban un mismo propósito: devolverla a la invisibilidad. Elena evitó incluso contárselo a algunas amigas del barrio por vergüenza. No quería que su historia se convirtiera en chisme. Buscó consuelo en la cocina de Dona Celia, donde la mujer la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Tienes derecho a un lugar», dijo Dona Celia sin circunloquios, «y nadie tiene derecho a decirte lo contrario». La frase, sencilla, rebotó dentro de Elena como una afirmación que había estado ausente en toda su vida. Si alguien en el mundo decía eso con la naturalidad de quien sabe del peso de las palabras, entonces quizá había una manera de reclamarlo sin sentir que traicionaba su historia. Reconocer ese derecho fue el primer acto de rebeldía que supo decidir por sí misma. Las semanas pasaron con la tensión de lo que se cocina lentamente. Miguel seguía apareciendo sin prisa.
Le trajo una lámpara para el anexo, una vez que decía que había pertenecido a Isabel. La lámpara tenía una pantalla de tela con pequeñas flores, y Elena encendió la luz en el porón como quien prueba una claridad nueva. Leyó un poema bajo aquella luz prestada y lloró en silencio, no por compasión, sino por la acumulación de vidas que habían sido contenidas en ella sin permiso. Comenzó a preparar una mochila con algunas cosas, el cuaderno, la pluma, unas cuantas prendas, el libro de poesía. Escribió una carta breve dirigida a sí misma que decía: «Si te vas, hazlo por los estudios, no por escapar de ellos». La nota era un recordatorio de su objetivo, la educación, no solo el refugio. Su intención era clara, no quería que su salida fuese interpretada como una fuga sin sentido, sino como una estrategia a autonomía. Pero la familia no se quedó quieta. Marcelo, en una noche de cerveza y bravatas, rompió la tapa de la caja donde guardaba sus ahorros de trabajos extras y tiró las monedas al piso. Rodrigo la siguió con insultos que intentaban humillarla delante de los vecinos. Lourdes cerró la puerta, miró con ira y dijo: «Si te vas, no vuelvas, no eres de aquí». La frase, brutal, chocó con el trabajo que Elena estaba haciendo para construirse. Aquella noche no durmió. Contó las monedas, respiró con cuidado y a la mañana siguiente fue a la iglesia como si buscara en la piedra una confirmación. Allí, en la quietud, encendió una vela y murmuró una pequeña oración propia, sin palabras religiosas prehechas, una especie de pacto con su conciencia. Haré lo que tenga que hacer para estudiar, haré lo que tenga que hacer para ser mía. De regreso, encontró a Miguel en la esquina, mirando el jardín de la iglesia. No dijo nada al verla, simplemente le extendió la mano y le ofreció la llave del anexo, sin alaracas, como quien entrega una herramienta. Había en ese gesto una intención, no obligarla, invitarla, una posibilidad con manos. Elena tomó la llave lentamente, sintiendo el metal frío entre los dedos. No había promesas inscritas en ella, solo una consecuencia, que, para que la llave tuviera sentido, debía decidir. Era una elección que no solo la separaba de la casa donde había crecido, sino que la ponía frente a la responsabilidad de hacer de ese espacio algo habitado por sus propósitos. Esa noche, mientras cerraba la puerta del porón y dejaba el ruido de la casa atrás, Elena escribió otra página en su cuaderno. Describió el anexo con más detalle, una habitación con ventana, una mínima cocina, un rincón para leer. No se permitió la fantasía del final feliz instantáneo. En lugar de eso, enumeró pasos prácticos: inscribirme en la EJA, hablar con la profesora, ahorrar para transporte, buscar trabajo parcial. Al listar las tareas, sintió que la posibilidad se hacía más susceptible a la acción. No era magia, era logística con esperanza. Todavía no sabía si daría el paso al día siguiente. Sabía que aceptar implicaría enfrentarse a sus miedos, el qué dirán, la posible dependencia, el ruido de los rumores. Pero también sabía que quedarse era prolongar la violencia. Al terminar de escribir, sintió que había por lo menos empezado a convertirse en la persona que toma decisiones. Fue una noche de sueño intermitente, con la llave en la mesa, junto a la lámpara que Miguel le había regalado. Al amanecer, la ciudad parecía tener un brillo distinto. Elena preparó un bolso con la mitad de sus cosas, como quien aún no decide si cruzar un umbral o esperar. Cogió el cuaderno, el libro de poesía y la carta para sí misma, y salió a la calle con pasos cortos pero decisivos. En la esquina, Miguel la esperaba con la calma de siempre. No había testigos, la decisión era suya, y él lo sabía. «No te apresures», dijo él, «pero si decides venir, estaré aquí para los primeros días. No más que eso, solo para ayudarte a instalarte y orientarte». Ella lo miró con el brillo de la determinación mezclado con miedo. Tenía que decidir, y la decisión no sería únicamente acerca de un techo, sería acerca de quién quería ser. Mientras sostenía la llave, recordó una frase suya de niña que había escrito en una libreta escolar: «Quiero aprender a nombrar las cosas». Ahora, la oportunidad era real, pero la sombra de su familia y la mirada de la gente aún estaban ahí, listas para juzgar.
Con un ademán apenas perceptible, apretó la llave en su mano. Sabía que el siguiente paso la sacaría de la casa, pero no aún de la historia que la había formado. Aún con la llave, la mudanza no era inmediata. Necesitaba hacer trámites, hablar con la profesora de Leja, encontrar un modo de formalizar su inscripción. Miguel ofreció acompañarla a la oficina, donde le explicarían las inscripciones. Dijo que tenía un amigo que podía ayudar con copias y papeleo. Elena respiró hondo. Aquella mañana se encontraba en el borde de algo. El punto donde la posibilidad de ser cuidada sin ser sometida empezaba a tomar forma. El salto parecía grande, pero también lo era la puerta que dejaba atrás. Con la llave en el bolsillo y el cuaderno bajo el brazo, emprendió una caminata lenta hacia una vida que todavía no se podía narrar en su totalidad. No era una fuga, era una elección deliberada. Mientras caminaban hacia la plaza para encontrarse con el contacto que ayudaría con la inscripción, Elena sintió la presión de las miradas como pequeñas piedras. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, esas piedras no la hacían retroceder, la empujaban hacia adelante. La decisión, todavía sin consumarse, la colocaba en el terreno de sus propias acciones. Y allí, en esa decisión que comenzaba a tomar forma, el futuro se presentaba con la gravedad y la promesa de todo lo que habría que construir. Al tomar la llave aquella mañana, Elena no cerró una puerta sin abrir otra. Abrió un itinerario de pasos que debía recorrer con cuidado. El primer día en el anexo fue silencioso como quienes respetan el miedo y la esperanza al mismo tiempo. La habitación no era grande, tenía una ventana que daba al patio trasero donde crecían unas violetas y un olivo viejo. El olor a pintura fresca se mezclaba con el perfume tenue de la cortina. En la mesita había una lámpara con la pantalla de flores que Miguel había traído. Todo, minuciosamente puesto, parecía decir, aquí puedes empezar. Antes de seguir, si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Esa voz, esa comunidad, daba a Elena la idea de que su historia podía servir a alguien más, y no solo a ella. La primera noche en el anexo fue de pequeños ajustes: colocar los libros en una repisa, tender la sábana, probar el único espejo y mirarse sin buscar las explicaciones que su familia le había impuesto. Miguel había dejado una lista de teléfonos útiles, una asistente social del centro comunitario, la profesora de la EJA, un contacto para copias y legalizaciones. Había también una libreta con direcciones para la biblioteca municipal y una pequeña caja con utensilios de cocina. Lo había hecho con cuidado, como quien entrega una herramienta más que una dádiva. Elena se levantó temprano y aquel primer día caminó hacia la escuela con la mochila al hombro, notando cada paso como si fuera el compás de una marcha nueva. La EJA quedaba a 2 cuadras detrás del mercado municipal. La puerta crujía y dentro había mesas redondas, carteles con mapas, una pizarra con letras grandes y una mujer de cabello recogido que saludaba con una sonrisa franca. Era la profesora Marcia, la que en poco tiempo sería para Elena algo más que una educadora, una brújula. «Bienvenida», dijo Marcia tendiéndole un formulario. «¿Ya estás inscrita? Si no, lo hacemos ahora». Había una forma en que la mujer la miró, sin lástima, con la claridad de quien cree en el aprendizaje como acto de justicia. Elena rellenó los datos, puso su nombre y se sorprendió de cuánto le costaba escribir con la certeza de que las palabras en ese papel tenían peso institucional. La burocracia no siempre es poética, pero la inscripción fue como poner un pie en terreno firme. El Estado, por mínimo que fuera, reconocía su derecho a estudiar. Las clases fueron una sorpresa de conexiones. En un curso debían leer un texto y explicar qué palabra les había provocado una emoción. Cuando llegó su turno, Elena habló de la palabra casa. Explicó cómo para ella había sido una mezcla entre abrigo y prisión, y cómo escribirla ahora tenía la posibilidad de resignificarla. Sus compañeros escucharon, algunos con ojos húmedos. Una mujer mayor la abrazó al salir. Las semanas se llenaron de una rutina que, aunque agotadora, le dio una sensación de crecimiento que no había experimentado antes.
Estudiar por la mañana, colaborar con algunas tareas en la casa de Miguel por la tarde, limpiar un poco, preparar el almuerzo del fin de semana y por las noches leer bajo la lámpara que le pertenecía. Empezó a copiar rimas, a memorizar verbos irregulares, a hacer dictados. Afuera, el barrio murmuraba, pero dentro del anexo la voz que más importaba era la de su cuaderno. La escritura, que siempre había sido un refugio secreto, se volvió un proyecto con plazos. La profesora Marcia propuso un trabajo, escribir una carta a alguna persona que admiraran. Elena escogió a Isabel, la esposa de Miguel, de la que sabía casi nada excepto las notas y los gestos que habían quedado en su memoria. En su carta, que dejó como ejercicio, Elena no fue convencional. No habló de gratitud fácil, sino de deseos para ella misma. Querida Isabel, no te conozco, pero te imagino sentada en esta misma luz, con un libro en el regazo. Quería decirte que tu recuerdo ha sido una escalera. Estoy aprendiendo a nombrar las cosas, la rabia, la paciencia, el hambre, la ternura. Estoy empezando a creer en la palabra mía cuando me refiero a mi tiempo. No te pido milagros, solo te agradezco por la llave que dejó tu recuerdo. Prometo estudiar por nosotras dos. Cuando Miguel leyó la carta, le devolvió a Elena una mirada que no tenía lástima. En su expresión había algo como alivio, como si la memoria de Isabel hubiera encontrado en Elena la continuidad de un valor que merece leerse en actos. Él nunca reclamó crédito por aquello, prefería que la gente notara los efectos más que la presencia que los provocaba. Pero la calma que nacía de la rutina educativa no borró los ataques. Los rumores del barrio llegaron al anexo con dureza palpable. Una tarde, Jasmina, una vecina que limpiaba la parroquia, regresó molesta. Habían escrito en la pared del patio con aerosol la palabra «Vendés» y una flecha que señalaba la puerta del anexo. Miguel pintó la pared con calma. Elena sintió la marea de vergüenza subir, y por primera vez la rabia le calentó el pecho hasta convertirse en resolución. «No voy a volver a casa», dijo, dejando la brocha. «No por orgullo, sino porque no es seguro. No quiero que eso sea una pelea eterna». Miguel la miró y dijo, «Lo sé, vamos a tomar medidas, pero dime qué necesitas que haga ahora». Ella pensó en la posibilidad de llamar a la policía, en poner una denuncia, en la incomodidad de llevar una discusión familiar hacia una dependencia formal. Hubo noches en las que soñó con su madre, con la bofetada convertida en una sombra que la seguía donde quiera que fuera. Al final, decidió por una vía intermedia, ir a la junta de vecinos, hacer constar los hechos y con la ayuda de Miguel darle una copia al sacerdote del barrio para que se pronunciara públicamente contra el acoso. La voz comunitaria no resolvió todo, pero hizo que los chismes perdieran algo de impunidad. En La Eja, Elena conoció a otras mujeres con historias que se entrelazaban con la suya. Entre ellas estaba Marisol, madre soltera que estudiaba de noche y que trabajaba como costurera. Marisol y Elena empezaron a estudiar juntas, intercambiaban apuntes, corregían redacciones y se convirtieron en soporte. Un día, leyendo en voz alta un párrafo que había escrito sobre su infancia, Elena escuchó a la profesora Marcia decir en voz baja, «Tienes una voz clara, Elena. Debes pensar en la posibilidad de la universidad». La frase, dicha sin pompa, sembró en ella un objetivo. No solo concluir la EJA, sino usar esa certificación para intentar una beca. La idea no era ingenua, implicaba pruebas, exámenes, una carta de motivación y sobre todo la certeza de que podría sostenerse económicamente durante el viaje. Empezó a ahorrar, a trabajar algunas horas más en la casa de Miguel y a buscar la ayuda de ONG locales que apoyaban a jóvenes en situación de vulnerabilidad para cubrir gastos de transporte y material. Paralelo a esa trama, la relación con Miguel fue tomando la forma de una conversación sostenida sobre límites y futuros. No hubo gestos grandilocuentes ni declaraciones repentinas. Hubo momentos de honestidad que, con el tiempo, se fueron volviendo compromisos. Una noche, mientras arreglaban libros en la estantería, Miguel habló de su viudez con una calma que hablaba de un duelo prolongado, no resuelto. «No sé si esto cambiará algo, Elena. Lo único que sé es que Isabel me pidió que cuidara de quienes mostraran voluntad de crecer.
y que si alguna vez me enamorara otra vez, debería ser de alguien que fuera compañera, no alguien que esperara que yo resolviera todo. Elena oyó esas palabras y, después de un silencio, dijo: «No vine a buscar a alguien que me arreglara la vida. Vine a buscar un lugar donde pudiera empezar a arreglarla yo. Si un día eso se transforma en algo más, tiene que ser porque los dos queremos lo mismo. No quiero que mi dependencia sea confundida con amor». Hubo un gesto humilde en la frase de Miguel. La ofreció la continuidad de una promesa, no la compra de una deuda. Con el tiempo, su cercanía, sus conversaciones, la manera en que escuchaba sin intentar controlar, fueron abriendo paso a una intimidad que no se impuso, sino que fue consentida. Elena puso siempre condiciones y Miguel las respetó. Fue la forma en que el respeto actuó como cemento en la relación. El curso de la EJA tuvo un examen nacional que debía rendir para obtener la certificación. Elena preparó la prueba escribiendo ensayos y leyendo en voz alta. Una de sus prácticas fue una redacción para la aceptación universitaria donde debía explicar por qué quería estudiar letras. Era el texto más personal que había hecho. Desde niña aprendí a callar para no molestar. Aprendí a limpiar, a esconder las lágrimas en la manga de la blusa, a cocinar para calmar las discusiones. Pero también aprendí a nombrar palabras que se resistían a las manos que me querían reducir. Quiero estudiar letras porque la literatura me permite nombrar lo que en casa quedaba sin nombre. Estudiar me dará las herramientas para transformar el dolor en relatos que ayuden a otros a ver sus propios nombres. No busco escapar, busco expandir el espacio donde puedo respirar. La supervisora de la EJA le sugirió pulir algunas frases, le marcó conjunciones y la felicitó por la claridad. Elena entregó la solicitud a una universidad local que ofrecía una beca para estudiantes de contextos vulnerables. La espera fue un ejercicio de ansiedad y esperanza. La directora del anexo, dona Celia, le dijo que hiciera lo que pudiera para mantener la compostura, pero su voz tembló cuando firmó una carta de recomendación. Miguel, por su parte, se ofreció a acompañarla a la entrevista y a pagar la copia de algunos documentos. Mientras tanto, la familia no se resignó. Marcelo y Rodrigo, en su escalada de provocaciones, dejaron una madrugada la rueda trucada de la bicicleta que Elena usaba para trasladarse al trabajo esporádico. En otra ocasión, Rodrigo apareció en la puerta del anexo con la intención de intimidar, gritando por la calle cosas sobre su supuesta venta. Elena sintió que la humillación volvía con fuerza renovada, pero esta vez sus respuestas fueron distintas. Habló con la administración del barrio, planteó el acoso ante la comunidad y en un gesto que siempre le costó, llamó a sus hermanos para exigir respeto. La llamada fue tensa, Lourdes colgó sin palabras de consuelo. En el momento crítico, cuando Rodrigo cruzó el umbral y empezó a dar golpes en la puerta del anexo, Elena abrió la cerradura con firmeza y sin levantar la voz, dijo: «No vas a entrar. Si quieres hablar, lo harás con respeto. No voy a permitir más amenazas». Rodrigo la miró con ira y luego, como quien decide que la escena no le conviene, se fue prometiendo que eso no quedaría así. Fue un instante en el que la presencia de Miguel no resolvió todo. Él estaba allí para apoyar, para llamar a la policía si hubiera necesidad, para ofrecerle seguridad, pero la palabra que más pesó fue la de Elena. Ella dio la orden, ella sostuvo la frontera. Eso fue lo que transformó la dinámica. Con el paso del tiempo, su esfuerzo rindió frutos concretos. Elena aprobó la certificación de la EJA con buenas notas. La universidad le otorgó una beca parcial y una fundación local ofreció financiar parte de los gastos de transporte en los 2 primeros años. No fue inmediato ni total, pero fue suficiente para que ella pudiera imaginar un calendario de estudios. La noticia llegó en una carta con membrete oficial. Ella la leyó sola en el anexo y lloró, como lo hacía antes en silencio, pero ahora con la sensación de que las lágrimas marcaban un paso hacia adelante y no una derrota. La relación con Miguel avanzó con la misma prudencia que su autonomía. Una tarde, después de una caminata por el barrio, Miguel tomó su mano y le dijo, con voz contenida: «Creo que te amo, Elena, pero no quiero que ese amor te aprisione, ni que sea una respuesta a lo que perdiste. Si me dejas, quiero caminar a tu lado mientras construyes lo que quieres ser».
Elena escuchó, y en su pecho se formó una traducción honesta. Yo también siento afecto, pero necesito que nuestras vidas sean un cruce de proyectos. Respondió, te quiero, pero necesito que lo que venga sea con acuerdos. Si estamos juntos, quiero que se respete mi decisión de estudiar, mi dinero, mi tiempo, y que entendamos que no puedo ser la persona que olvide todo lo anterior por complacerte. El gesto de firmar un pacto cotidiano no apagó el romanticismo, lo hizo consciente. Se dieron tiempo para conocerse en otras claves, cocinar juntos en la cocina del anexo, leer en voz alta textos que les gustaban, cargar paquetes para la parroquia, hablar de Isabel con la ternura que merece una ausencia. El amor se tejió a través de responsabilidades compartidas, no de rescates. Una parte importante en ese recorrido fue la comunidad. Dona Celia organizó una rifa para ayudar a reformar una habitación del anexo que serviría como pequeño taller donde Elena pudiera dictar clases de lectura y escritura a niñas del barrio. La señora hizo guisos, recaudó fondos, pidió donaciones y, sobre todo, ofreció su reconocimiento público. Lo que hace Elena es de admirar, decía al pasar, cargando bolsas. La acción colectiva habló de cómo la dignidad se reconstruye con manos solidarias, no con gestos aislados. En el año y medio siguiente, Elena se convirtió en una figura conocida en su barrio por su constancia. Daba talleres de narrativa para niños, hacía lectura en voz alta los fines de semana y, a veces, en la iglesia, recitaba poemas que hablaban de cuerpos y de lugares. Ese trabajo comunitario formó el esqueleto de lo que más tarde sería el abrigo. Muchas de las jóvenes que asistían a sus talleres empezaron a pensar en el estudio como algo posible. El momento más difícil llegó antes de la graduación. Lourdes fue hospitalizada por una caída. El reencuentro fue complejo. Para Elena, las urgencias de la sangre a veces regresan con la fuerza del pasado. Al verla en la cama con su piel mustia, Elena sintió una avalancha contradictoria. La hija que deseaba el perdón público y la mujer que conocía las razones de la violencia. Fue una conversación breve en la que Lourdes, con voz ronca, dijo: «Yo no supe querer, no supe hacerlo, perdóname». Elena miró la fragilidad de la mujer que la había maltratado y en vez de un perdón inmediato, hizo la única cosa que había aprendido: poner límites. «He venido porque nadie debería permanecer sola cuando está mal», respondió. «Pero no puedo volver a lo de antes. Puedo visitarte, puedo traer comida, pero no voy a permitir que vuelvas a hacerme daño». La nota de la reconciliación fue adulta. No fue una reconciliación total, fue una negociación. A veces, en la vida real, las reparaciones no son limpias. Elena entendió eso y lo aceptó. Lo que no aceptó fue que su identidad se disolviera. La aprobación de la universidad y el inicio de la carrera de letras trajeron consigo nuevas batallas. Las clases, los traslados, las noches de estudio. Trabajó tiempo parcial en la biblioteca municipal, donde el olor a páginas y pegamentos le servía de compañía. Ahorró para pagar un curso de técnicas de edición. Su escritura mejoró y con ello su confianza. Escribió un ensayo que ganó una mención en un concurso local sobre identidades en transformación, donde contaba sin nombres propios cómo la literatura le había permitido nombrar su historia. La boda con Miguel fue una ceremonia sencilla en la capilla del barrio. No hubo fastos ni ostentación, hubo amigos, vecinos, sus compañeros de eja y varias de las jóvenes que habían pasado por sus talleres. Elena estrenó un vestido que Celia le ayudó a coser y Miguel llevó un ramo pequeño. Lo importante para ambos era la decisión consciente de ser pareja, no la demostración pública de felicidad definitiva. Hubo discursos sobrios. Miguel habló de compromiso y memoria. Elena habló de trabajo compartido y del proyecto del abrigo que, desde hacía tiempo, venía pensando bajo el nombre de Casa Isabel, en honor a la memoria que había activado la cadena de cuidados. El proyecto de Casa Isabel comenzó con una habitación en el propio anexo que se transformó en un refugio diurno para mujeres en riesgo. Un lugar para almorzar, ducharse, estudiar y recibir asesoría. Miguel ofreció financiamiento inicial para los arreglos de la casa. Elena se encargó del programa pedagógico.
Pensó en talleres de alfabetización, en asesoramiento para el empleo, en grupos de escritura terapéutica. No fue una obra monumental desde el principio. Empezó con 10 mujeres, con la ayuda de Dona Celia, que cocinaba, y con Marisol como voluntaria. La fundación que había ayudado con sus gastos le otorgó un pequeño apoyo para el equipamiento inicial, y la comunidad colaboró con pintura y manos. Las historias que llegaron a Casa Isabel eran diversas. Mujeres que huían de violencia, madres jóvenes que querían terminar la escuela, mujeres mayores que nunca habían aprendido a leer. Elena escuchó cada una con la misma atención con la que había deseado ser escuchada una vez. Organizó un taller de cartas para quienes querían escribir a sus hijas o a ellas mismas, y preparó folletos con instrucciones prácticas para inscripciones y derechos básicos. No prometía soluciones mágicas, ofrecía herramientas y caminos. Con el tiempo, Casa Isabel se transformó en un punto de referencia. La prensa local hizo una nota pequeña sobre el proyecto y la llamó El Rincón de las Palabras, dándoles la atención justa para atraer donaciones pequeñas de la comunidad. Ninguna de esas ayudas borró los días difíciles. Hubo tardes en que los fondos no alcanzaron, noches en que las chicas volvieron con noticias malas y momentos en que la burocracia hizo trizas las esperanzas de un proyecto complementario. Pero la perseverancia de Elena y la red de apoyo consolidada permitieron que Casa Isabel permaneciera. El éxito más hondo no fue la cobertura ni la beca universitaria, sino el hecho de que mujeres que habían pasado por la casa pudieran sostenerse. Una joven consiguió un empleo en la biblioteca municipal gracias a los talleres. Otra terminó la EJA y se inscribió en un curso técnico. Una tercera logró formalizar su DNI con la ayuda del anexo y de los contactos de Miguel. Cada paso breve de ellas era para Elena una confirmación de que la educación y la ayuda concreta son fertilizantes de dignidad. La historia no se resumió en un único desenlace de felicidad. Hubo recaídas. Dolores, una mujer que había llegado a Casa Isabel buscando refugio, regresó a una pareja violenta y tardó meses en recomponerse. Elena vivió la impotencia y el desgaste emocional de acompañar procesos que no siempre terminan bien. Aprendió a pedir ayuda externa, a derivar casos cuando la situación se volvía legalmente compleja, a no cargar con el peso entero de las vidas de otras personas. Fue una lección de límites. La ayuda es potente, pero no omnipotente. Con el tiempo, Elena finalizó su licenciatura en letras con una tesis que unía literatura y memoria. Recogió testimonios de mujeres del barrio, analizó cómo la narrativa personal se entrelaza con el acceso a la educación y cómo la lectura puede ser un puente entre la experiencia y la palabra. Su trabajo recibió mención por la lucidez de su enfoque y por aquello que no siempre se mide en notas, la capacidad de transformar relatos dolorosos en herramientas de comunidad. En la defensa de su tesis, Elena habló con calma. No se trata de heroísmo, dijo. Se trata de que, en comunidades como la nuestra, las palabras y las instituciones pueden facilitar trayectorias, pero también se necesita valentía. La decisión de quien, de repente, se niega a aceptar el lugar que le impusieron. Si alguien me ayudó, fue porque yo pedí ayudarme y trabajé para eso. No fue un rescate pasivo. Esa frase, pronunciada con la madurez que dan los procesos largos, resumía la ética que había guiado su vida: reconocimiento del apoyo recibido y afirmación de la propia acción. Miguel, sentado en la primera fila, la miró con orgullo sin diminuciones. La mirada de él confirmaba compañía, no propiedad. Con la tesis aprobada, Elena recibió una oferta para dictar un curso en la universidad sobre literatura y comunidad, donde integrarían sus prácticas con la teoría. Aceptó con la misma cautela con la que había tomado cada paso, sabiendo que debía distribuir su tiempo entre Casa Isabel, la universidad y sus responsabilidades familiares. Se sentía más fuerte, pero no inmune a las dudas. La boda y posteriormente la constitución del abrigo no fueron finales, sino umbrales. Elena seguía siendo la mujer que de niña había aprendido a esconder lágrimas, pero ahora sabía nombrarlas. Con nombre propio, releyó las notas que se había escrito la noche antes de irse del Porao. Si te vas, hazlo por los estudios, no por escapar de ellos. La frase, que había sido una directiva personal, había servido de anclaje.
La repetía cada vez que sentía la tentación de atribuir su progreso a terceros. Su estudio, su trabajo, su constancia, eso era lo que formó la columna vertebral de su vida. En algunas mañanas de domingo, cuando la iglesia abría sus puertas y las escaleras se llenaban de luz, Elena subía los peldaños con una sensación de calma diferente. Subía como la mujer que ya no necesita ser sostenida por la mano ajena para subir, aunque no le molestaba que alguien la acompañara. A veces se paraba en el mismo banco donde había sentido por primera vez la mano de Miguel, y leía poemas en voz bajita para sí misma. Sus libros ya no eran reliquias secretas, eran herramientas activas de su oficio y de su entrega. Casa Isabel siguió creciendo, no solo en espacio físico, sino en su capacidad de transformación social. Elena impulsó un proyecto de mentoría para mujeres jóvenes que se llamaba Puentes, donde voluntarias que habían pasado por el abrigo acompañaban a otras en sus inscripciones y en la preparación para entrevistas y exámenes. Fue una red de reciprocidad. Aquello que un día la sostuvo pasó a ser aliento para otras. En el taller de narrativas, muchas escribieron cartas a sí mismas, objetos que, más tarde, se transformaron en antologías pequeñas que la comunidad publicó y vendió para financiar actividades. Los años no borraron el dolor de su pasado, pero le enseñaron a no callar la existencia de esa marca. Elena encontró en la escritura la manera de transformar el silencio en diálogo, y en el trabajo comunitario la posibilidad de que su historia sirviera para atravesar caminos de otros. En las reuniones con las autoridades educativas, con las instituciones de la ciudad, hablaban no como una salvadora ni como una víctima, sino como alguien que sabía que las políticas pequeñas y las atenciones cotidianas son las que construyen oportunidades. Hubo un momento, varios años después, en que su padre Valdir llegó a la puerta del abrigo. Estaba mayor, la mirada cansada por los años, y con una voz incierta dijo: «Quería pedirte perdón. No supe estar cuando debía». Elena lo miró sin estridencias. La escena se resolvió con la misma prudencia que tantas otras. No con una reconquista inmediata, sino con un diálogo que comenzó lentamente. No habló de borrar el pasado, habló de nuevos acuerdos y de la posibilidad de reinventar la relación. La palabra que más pesó fue responsabilidad, aceptar que el daño existió y que la reparación es lenta. La relación con Miguel, que ya no era una novedad sino una alianza forjada en el respeto, siguió en la forma de proyectos compartidos. Ambos decidieron que su matrimonio no sería un acto de clausura sino de apertura. Siguieron trabajando, construyendo libros, talleres y el proyecto de una biblioteca comunitaria. La economía de la familia se organizó con transparencia. Miguel gestionó donaciones para proyectos específicos, pero Elena fue siempre la gestora de Casa Isabel. No hubo ni un gesto de dominación ni de dependencia. Fue una colaboración entendida. En la jurisdicción de pequeñas victorias cotidianas, la universidad fue un capítulo que cerró con medalla y con la sensación de que las palabras que había pronunciado en su tesis se convertirían en práctica. Enseñó, escribió y publicó un libro que recogía testimonios de mujeres del barrio. El libro no fue un bestseller, fue un volumen que encontró su ruta en bibliotecas escolares, en centros comunitarios y en manos de madres que buscaban palabras que les dijeran «no estás sola». Al mirar atrás, Elena no veía una línea recta, veía curvas, retrocesos, noches de miedo y mañanas de gloria modesta. Vio también que cada gesto que la sostuvo tuvo límites, y que su mayor logro fue no renunciar a la responsabilidad de su propia vida. Había transformado la indignidad impuesta en oficio, en escucha y en refugio. La ceremonia de inauguración de la biblioteca comunitaria que impulsaron llevó el nombre de Isabel en la placa de entrada. Biblioteca Isabel, palabras para crecer. Fue un acto pequeño, con niños que trajeron flores y ancianos que contaron historias. En el discurso, Elena no quiso erigirse en figura central, prefirió destacar a quienes habían caminado con ella. «No estoy aquí por mérito exclusivo», dijo. «Hay muchas manos, muchas historias. Lo que sí sé es que no regresé a la invisibilidad, y que la dignidad es algo que se sostiene con constancia».
La historia de Elena desde el Poraón hasta la universidad, desde la bofetada hasta la palabra pública, no se cuenta como un milagro, sino como una concatenación de decisiones. Hubo un encuentro que cambió la trayectoria, la mano que la sujetó en la escalinata, el libro, la lámpara, la llave del anexo. Pero esos gestos fueron puertas y no cárceles. Ella eligió cruzarlas y caminar adentro. La ayuda de Miguel fue la de un facilitador que cumplía la promesa de alguien ausente. Su propio trabajo fue el motor que dio resultado a la posibilidad. En las tardes en que enseña en Casa Isabel, Elena suele cerrar las sesiones con una frase que aprendió a decirse: «Nadie puede definirte por el lugar de donde partiste. Lo que define es hacia dónde decides ir». A veces pide a las mujeres que escriban una carta a su yo futuro. Otras veces lee fragmentos de obras que han cambiado su forma de ver el mundo. La comunidad que se formó en torno a la casa no busca héroes, busca procesos sostenidos. Cuando le preguntan qué le diría a alguien que todavía vive la humillación en la propia casa, Elena responde con la misma claridad con la que decidió irse. Busca la manera de construir pasos, un cuaderno para nombrar las cosas, una institución que te escuche, una persona de confianza donde apoyarte. No es fácil y nadie puede darte garantías absolutas, pero puedes empezar con un plan y sobre todo no pierdas la autoridad sobre tus propias decisiones. Al final, la historia mantuvo el eje del título que un día la presentó al mundo. Fue golpeada por su propia familia por no servir y un varón viudo hizo lo impensable. Le ofreció llave, casa y compañía. Pero si el gesto de Miguel fue impensable, más impensable aún fue la decisión de Elena. Transformar esa oferta en un proyecto propio, en la posibilidad de estudiar, de enseñar y de abrir puertas. La dignidad que habían intentado arrancarle en el Poraón se transformó en fundamento de una vida, que ahora ayuda a otras para que no tengan que esperar a que un desconocido interponga su mano para empezar a ser vistas. Hoy, cuando camina por la escalinata de la iglesia, Elena no resbala por falta de equilibrio. Camina con la certeza de quien aprendió a nombrar y a decidir. A veces, al mirar la mano que alguna vez la sostuvo, sonríe con agradecimiento. Otras veces piensa en su cuaderno y en la carta a Isabel que una vez dejó en la estantería. En su pecho quedaron cicatrices, memoria y una fuerza que no es excepcional sino humana. La fuerza de quien se mira y se responde. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que la necesite y cuéntanos en los comentarios si conoces relatos de superación como este. Porque al final, las historias no sirven solo para conmover, sirven para recordar que la dignidad no se negocia y que la educación, la comunidad y la decisión personal son herramientas verdaderas de emancipación.